Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Fue una tragedia que desnudó el olvido de comunidades enteras y la de un rey con su pueblo. Un monarca poco formal, señalado por anteponer su alocada vida privada a sus obligaciones en el trono y al frente de un sistema incapaz de responder a las necesidades de una población golpeada por ese desastre. En el programa de hoy vamos a escuchar cómo les van las cosas a los afectados por el terremoto de Marruecos, del que se cumplen ahora 2 años, y analizaremos también en qué punto está la popularidad de Mohamed VI pasado todo este tiempo. Pero antes nos vamos a ir a Palestina porque, a pesar de todo, los niños allí también han vuelto a clase. En Jerusalén Este tenemos a nuestra compañera Nuria Garrido. Hola Nuria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Desde dónde nos hablas exactamente? Estoy en el campo de refugiados de Suafat, el único ubicado dentro de la ciudad de Jerusalén. Para acceder a él hemos tenido que cruzar un enorme puesto de control custodiado por fuerzas israelíes que vigilan y revisan los documentos de todos los que entran y salen. Y lo hacen a punta de fusil. Aquí viven cerca de 60.000 palestinos. Es una especie de poblado con edificios y casas hacinadas, rodeadas de mucha suciedad. Reina el caos, pero sobre todo en las calles lo que hemos visto son niños. Y lo primero que han hecho ha sido recrear lo que escuchan y lo que ven cuando aquí entran las fuerzas israelíes para hacer redadas. Claro, los niños hacen lo que ven. Ese pum 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 de los disparos pues es muy elocuente. ¿Cómo ha sido su vuelta al cole, Nuria? Bueno, pregunta básica, ¿pueden ir al colegio dadas las circunstancias? En este campo de refugiados hay varias escuelas, algunas son privadas, pero las 3 principales eran las de la UNRWA. Digo eran porque están actualmente vacías y cerradas. Una de ellas se encuentra en la entrada e impresiona ver cómo las paredes están agujereadas por las redadas israelíes. El cierre fue ordenado el pasado mes de mayo por el gobierno de Benjamin Netanyahu y lo hizo en una operación que llevaron a cabo sus fuerzas, irrumpiendo en las clases y forzando la evacuación de todo el profesorado y alumnado. Y lo pudo hacer amparándose en la conocida como ley UNRWA, que entró en vigor a principios de año y que básicamente prohíbe a esta agencia de la ONU seguir prestando servicios, entre ellos el de la educación, en los territorios que Israel controla. El Ejecutivo sacó adelante esta norma acusando a la agencia de tener vínculos con Hamás, pese a que nunca presentó pruebas verificables. Ahora, 500 alumnos se han visto afectados por este cierre, entre ellos el hermano y el primo de Dana Kawasmi, una refugiada palestina de este campo de 25 años. Y nos contaba que no ha habido manera de encontrar otra plaza en otra escuela y que su hermano, por ejemplo, se pasa el día en casa encerrado sin hacer nada. Esta refugiada también nos contaba cómo toda su familia, entre ellos padres y tíos, tuvieron acceso a la educación gracias precisamente a estos colegios que estableció la UNRWA. Supongo que muchas familias palestinas, Nuria, están buscando alternativas para sus hijos, pero intuyo que no va a ser fácil, no solo por el cierre de esos colegios, sino también por los obstáculos a los que se enfrentan los niños palestinos a diario para llegar a la escuela. Hay que tener en cuenta que Israel también cerró otras 3 escuelas de la UNRWA fuera de este campo de refugiados y ubicadas en otros puntos de Jerusalén Este. Todo ello ha provocado que las otras escuelas a las que suelen ir los palestinos hayan quedado colapsadas por la alta demanda. Riyad Golani, padre palestino y residente de este campo, nos contaba que tras 4 meses buscando plaza, finalmente ha podido encontrar una para su hijo de 13 años. Dice que ha estado yendo de colegio en colegio preguntando en el ayuntamiento, recordemos, en manos de Israel, que tampoco le daba una respuesta, hasta que finalmente ha logrado una plaza en un colegio en Beijanina, ubicado en las afueras de Jerusalén. El caso de este palestino muestra precisamente otro problema que señala una profesora palestina residente en este campo, que ahora su hijo tendrá que salir cada día del campo para ir al colegio, lo que significa cruzar el puesto de control que muchas veces permanece horas cerrado.
Por eso esta profesora pide que se faciliten los autobuses para los niños. Empleados de la UNRWA, muchos afincados en Jordania porque Israel ya no les ha renovado el visado, nos recuerdan que incluso antes de esta nueva situación ya había cerca de 2.000 alumnos palestinos con dificultad para encontrar escuelas en Jerusalén Este. Nuria, gracias. Gracias a vosotros, Pablo. Hasta la próxima. Bueno, en Palestina está lo más urgente, pero debemos abrir el foco porque son millones los niños y niñas que han tenido complicada esta vuelta al cole. Saludamos a Lucía Rodríguez, responsable de incidencia política de la ONG Entre Culturas, que todos los años recuerda estos problemas en la silla roja, los problemas con los que se encuentran los críos en todo el mundo en su vuelta al cole. Hola Lucía, gracias por acompañarnos. Hola Pablo, muchas gracias a vosotros por abrir vuestro micrófono. Claro, porque ahí vosotros recordáis que hay millones de críos que directamente no pueden hacerlo, no pueden volver al cole. Efectivamente, las desigualdades educativas no entienden de fronteras y en todo el mundo en este momento hay 754 millones de personas, por ejemplo, mayores de 15 años que no saben leer ni escribir y 2/3 de ellas son mujeres. Y hay 272 millones de niños y niñas en todo el mundo que hoy están sin escolarizar. Los países, los gobiernos del mundo se han comprometido a reducir en 165 millones el número de niños sin escolarizar en los próximos 5 años. Pero eso querrá decir que en el mejor de los casos, en 2030, habrá 107 millones de niños y niñas en el mundo que seguirán sin haber pisado nunca una escuela. Y son niños pertenecientes a etnias indígenas minoritarias, son niños que viven en zonas de conflicto, niños y niñas que viven en zonas rurales muy apartadas, niñas de países como el caso de Afganistán, que aumenta día a día las cifras de desescolarización, etcétera. Y eso es una realidad a la que no podemos cerrar los ojos, ¿no? Es importante, Lucía, el año que has destacado, 2030, porque claro, hay una agenda de compromisos internacionales en las que se incluye este derecho a la educación. Por lo que estás contando, ese compromiso en la Agenda 2030 no se va a cumplir. Pues lamentablemente a día de hoy, si no cambian las cosas en los próximos 5 años, si no cambiamos de rumbo, ninguna de las 7 metas del objetivo 4, las metas que abarcan desde la primera infancia a la educación universitaria, pasando por la formación profesional, la educación de adultos y la educación primaria y secundaria, ninguna de esas metas se va a alcanzar. Y esto es algo a lo que no podemos cerrar los ojos y debemos de exigir y redoblar los esfuerzos entre todos para que se cumpla. Claro, me has dibujado además un perfil muy determinado de los críos que pueden estar afectados, ¿no? De minorías, de comunidades en zonas rurales. Hay un patrón, digamos, de comunidades que sufren esta falta de oportunidades para la educación de sus críos, ¿no? Efectivamente, la exclusión tiene unas características muy determinadas, que son pobreza, que son etnia perteneciente a la que perteneces, que es género. Por ejemplo, se ha alcanzado bastante y estamos a un nivel muy aceptable de paridad en el acceso de las niñas y los niños en educación primaria. Y eso es una buenísima noticia. Sin embargo, a medida que vamos escalando en las etapas educativas y pasamos a secundaria, a formación profesional o ya no digamos a la universidad, las niñas se van descolgando del sistema educativo, ¿no? Y esto se repite en los países más empobrecidos y en el sur global, en las zonas de exclusión, porque en España también vemos exclusión. O sea, la exclusión educativa tiene manifestaciones distintas, tiene síntomas y expresiones diferentes, pero estos días hemos estado viendo cómo no todos los niños y las niñas en este país han accedido a la escuela en igualdad de condiciones. Basta mirar el caso de las localidades de Valencia afectadas por la DANA, donde 600 niños de momento no van a volver porque no tienen listos los barracones, ¿no? Totalmente, estos problemas efectivamente son transversales en todo el mundo, en los 5 continentes. Lucía, me decías fuera de micro, oye, déjame acabar con una buena noticia. Es el momento. ¿Cuál es la buena noticia? Pues, ¿dónde hemos avanzado?
Pues mira, hemos avanzado mucho en la educación preescolar y es posible que al llegar a 2030 haya un 95% de participación de niños menores de 6 años en centros educativos. Hemos avanzado también en la educación técnico-profesional. Una buenísima noticia es que en África subsahariana, que siempre da cifras muy duras de aceptar, pues ha avanzado de manera significativa y el número de jóvenes entre 15 y 24 años que están matriculados en formación profesional ha pasado en 10 años del 5 al 12%. Eso es una muy buena noticia. Otra buena noticia, y ya con esto acabo, es que muchos países han adaptado legislación y políticas públicas específicas para promover la inclusión educativa de personas con discapacidad, que también es un colectivo que siempre se queda fuera del sistema. Si se quiere, se puede. Y si se dan las herramientas y los medios. Lucía Rodríguez, responsable de Incidencia Política de Entre Culturas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. En la cadena SER, Punto de Fuga. Lo más impresionante que he vivido en mi vida. De repente, de la nada, empieza a moverse todo, el ruido impone, no sabes lo que es, no lo entiendes, y ya cuando empiezas a entender, pues lo que te sale es correr. Sacando ahora mismo, Javier, con la colaboración de algunos bomberos españoles, el cadáver de una señora mayor que quedaba aquí en Intala. Serían ya con ella 86 los muertos recuperados de una población de 363 personas. Así os contábamos aquí en la SER la tragedia que sacudió Marruecos hace ahora 2 años, el terremoto que dejó un balance de cerca de 3.000 muertos y más de 50.000 hogares afectados. 2 plataformas que reúnen a las víctimas han aprovechado este aniversario para denunciar que hay familias que todavía no se han beneficiado de la reconstrucción. Han organizado una protesta frente al Parlamento marroquí en la que ha estado nuestro compañero Marc Ferrá. Hola Marc, ¿cómo estás? Hola Pablo. Bueno, ¿cómo ha sido la protesta? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te han contado esas familias, Marc? Pues ha sido una protesta, como decías, enfrente del Parlamento del país, del Parlamento de Marruecos. Un centenar de personas que han viajado desde sus pueblos, hablamos que viven a más de 400 kilómetros, hasta la capital, todo para alzar la voz. Lo han hecho para denunciar la exclusión, dicen, y la marginalización de muchos de los afectados. Estamos aquí para decirle al gobierno que hay gente que todavía no se ha beneficiado de las ayudas a las que tienen derecho. Nos explicaba esta misma semana Khadija, una de las afectadas, miembro de la plataforma y que participaba también en esta concentración. Denuncia que todavía hay centenares de familias que viven una situación incierta. Algunos siguen en tiendas de campaña, otras han tenido que salir de la región, irse a vivir, por ejemplo, a casa de algún familiar o directamente alquilar un apartamento mientras esperan soluciones, mientras esperan poder levantar de nuevo lo que hasta 2 años fue su casa. Claro, Marc, esto es lo que te han contado las familias en esa concentración. El gobierno marroquí, por su parte, ha ofrecido sus propias cifras, ¿no?, de la reconstrucción 2 años después, que están esas cifras a años luz de lo que están contando esos familiares, ¿no? Así es, y lo hicieron justo la noche antes de esta concentración, unas cifras oficiales que hablan que aproximadamente el 90% de las casas han sido reconstruidos. Depende, Pablo, también de la región. Algunas están en un 75, otras superan el 90, pero explican que en la región de Al-Haus, que es la que es más devastada por el terremoto que sufrieron hace 2 años, los trabajos se encuentran en la fase final, dicen. Las autoridades destinaron después del seísmo unos 11.000 millones de euros para la reconstrucción y las ayudas para levantar de nuevo las casas o restaurarlas son de entre 7.000 y 13.000 euros. Y aunque 2 años después la reconstrucción avanza y se puede ver en la zona afectada, desde la plataforma explican y critican que estas cifras no son realistas. Muntasir, de la Coordinadora Nacional de Víctimas del Terremoto. Todo lo que se ha divulgado no es cierto. Somos nosotros que conocemos la realidad, que estamos sobre el terreno. Lo más fácil es estar en una oficina con aire acondicionado y sacar cifras, denunció el activista. Il y a encore
Hay todavía trabajo por hacer. Consideran, nos explicaba Khadija, que la reconstrucción solo ha alcanzado entre el 60 y el 70%. Claro, esta zona afectada por el terremoto, Marc, lo contábamos hace ya 2 años, es una zona que ya estaba de por sí muy olvidada por el sistema marroquí, por las administraciones en Marruecos. Y claro, las protestas no solo se han limitado a hablar del seísmo en sí, ¿no? También han pedido más inversiones para esa región y han apelado directamente también a un protagonista de aquellos días, que es el rey Mohamed VI. Así es, y otro de los lemas más repetidos en la protesta, tanto por los portavoces como por la gente que vino hasta Rabat, es que queremos que nuestros hijos puedan crecer en una región desarrollada. Una de las frases que se repitieron, porque no podemos olvidar que la tasa de pobreza en la zona afectada por el terremoto es del 14%. Hablamos que es el doble de la media nacional. Pidieron además más servicios básicos. Entre los manifestantes también había un cierto malestar por el dinero que se está destinando a grandes infraestructuras, algunas pensadas, por ejemplo, para acoger el Mundial del 2030, que se organizará junto a Portugal y España, o también las inversiones que se hacen, por ejemplo, en trazar una nueva línea de tren de alta velocidad. ¿Dónde ha ido el dinero del terremoto? Al Mawazin, que es un gran festival de música que se organiza en la capital, y los campos de fútbol llegaron a gritar durante la protesta enfrente del Parlamento. Otra reivindicación ha sido también pedir la libertad para Saïd El-Mehdi, uno de los líderes de la Asociación de Víctimas. Él fue condenado a 1 año de cárcel, lo acusaron de difamación, insulto, publicación de acusaciones falsas o agresión física y verbal contra un agente, entre otros cargos. Una pena que llegó tras las críticas que había vertido contra la gestión de la reconstrucción. Su hermana precisamente estaba también en la concentración. Pedimos su liberación o que sea agraciado. Explican su familia que está en una cárcel de alta seguridad y dicen que él no ha hecho nada para estar en esta situación. Incluso lamentan que no han podido llevarle ni ropa ni comida o incluso hablar por teléfono. Dicen que él no ha cometido ningún crimen para estar en la situación que se encuentra. Además de portar pancartas, lo apuntabas, Pablo, los manifestantes también llevaban fotos del rey. Es algo habitual aquí en las protestas en Marruecos. Precisamente lo que hicieron es apelar al monarca en varias ocasiones y pidieron su intervención directa y ayuda porque, según explicaban, consideran que el gobierno no ha escuchado sus demandas. Bueno, este desastre y la insuficiente respuesta de la administración marroquí en esas zonas rurales del Atlas desnudaron de alguna forma las carencias de un sistema que ya sufría una importante erosión de su credibilidad entre la sociedad. Quiero saludar a Alfonso Casani, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, especializado en el norte de África y también en Marruecos. Hola, Alfonso, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, tú que conoces bien el país, en fin, te hemos llamado para que nos ayudes a explicar qué representó ese desastre, ese terremoto en la sociedad marroquí. El impacto fue importante, como decimos, ¿no? Sí, efectivamente, como decíais, el terremoto lo que hizo es poner en evidencia la marginación de esta región, sobre todo la marginación de una gran parte de las regiones de Marruecos, lo que es entendido como las zonas periféricas, todos aquellos núcleos que no son urbanos, ¿no? Las zonas rurales, las zonas de montaña y sobre todo las zonas del interior de Marruecos. Esta zona se vio especialmente afectada no solo por el propio seísmo, ¿no? Por el impacto del propio seísmo, sino también por la debilidad de las infraestructuras que tiene, la falta de conexiones, la dificultad para acceder al terreno, que todo al final pues, pone, como digo, ¿no? en evidencia lo que sería la marginación de la zona. Claro, y la falta de infraestructuras básicas, ¿no? También, Alfonso, lo vimos aquellos días como estamos hablando de una población rural, casi de tribus, ¿no? ¿Quiénes viven ahí en estas zonas? Claro, efectivamente, se trata de una zona compuesta sobre todo por pequeños pueblos, por casas casi desperdigadas y con muy mala infraestructura y sobre todo muy malas carreteras que dificultan al final la capacidad de intervención.
Es verdad que posteriormente se movilizaron, ¿no? En los primeros días se movilizaron las Fuerzas Armadas para atender la zona. Sin embargo, en un primer momento también se criticó la lentitud con la que se habían movilizado y sobre todo la falta de comunicación por parte del gobierno, pero también por parte del rey, que no olvidemos que en aquel momento se encontraba en Francia y por lo tanto lejos de la zona dañada. Ujú. ¿Crees que las cosas han cambiado 2 años después, Alfonso? Eh, Ahora mismo las narrativas son contrapuestas, podríamos decir. El gobierno, los principales medios de comunicación han ofrecido una imagen muy exitosa de lo que es la situación del territorio en estos momentos. ¿No? El gobierno ha emitido un informe en el que habla de un 90% de la reconstrucción de la zona, que sería un éxito. Sin embargo, como estabais comentando en el programa, al mismo tiempo se han producido también protestas y movilizaciones delante del Parlamento por parte de los afectados por esta región para denunciar la falta de avances que se han producido en estos dos últimos años. Todos estos manifestantes denuncian al final una serie de impedimentos, ¿no? Para recibir las ayudas que está proclamando el gobierno. Hablan de discriminaciones administrativas, dificultades para acceder a los fondos, dificultades para acceder al propio catastro que recoja, digamos, que recoja el hecho de los lugares de residencia, y por último también de un ocultamiento de las tiendas en las que viven muchos de los afectados. ¿No? Dice, al final lo que se está tratando de hacer es de embellecer el terreno para presentarlo como un éxito. La situación claramente se ha visto favorecida independientemente de esto, y sin embargo no ha cambiado en términos de infraestructura, en términos de desigualdades socioeconómicas. Podríamos decir al contrario, ¿no? Las desigualdades socioeconómicas, las protestas periféricas parecen ser cada vez mayores en lugar de menores. Si puedo añadir una cosa más, a mí me Claro. parece Ujú. interesante en el año 2019, en una de las intervenciones que realiza el rey, eh, destaca él mismo la incapacidad, lo que podríamos llamar el fracaso del contrato social marroquí, ¿no? La incapacidad de atender a muchas de las demandas que se están produciendo en las zonas periféricas, sobre todo. Todo esto conduce y se intensifica en el año 2020, ¿no? Con la pandemia, a un intento de reconstrucción, de reformulación del Estado, de reformulación de las ayudas, pero también pone en evidencia las dificultades que el propio gobierno, el propio Reino de Marruecos está teniendo para atender a lo que se percibe como un crecimiento a distintas velocidades dentro del país. Claro, y 3 años después de esa declaración del rey, 4 años después, llegó este terremoto. Tú ya lo decías, ¿no? Y yo lo recuerdo perfectamente en aquellos días cómo se puso en la diana la actuación, o como bien apuntabas tú correctamente, la ausencia, ¿no? Del rey Mohamed VI, que efectivamente estaba en Francia. Esto también supuso un golpe a la credibilidad todavía más, ¿no? De la monarquía en Marruecos, ¿no? Sí, en aquel momento fue un controvertido, si recuerdas, se produjeron dos decisiones. Bueno, la primera sería esta, ¿no? Más que una decisión es la ausencia de Palacio. Esto fue unido a esa decisión de no aceptar ayuda extranjera, ayuda del exterior, salvo de 4 países, en un intento por reafirmar la soberanía. En aquel momento sí que es cierto que fue bastante criticada lo que decía, la lentitud, este silencio que se produjo en torno a la respuesta por parte sobre todo del monarca. Sin embargo, también es verdad que normalmente en Marruecos, por esta forma de ejecutivo dual que tiene, podemos decir, ¿no? En el cual el rey tiene una serie de poderes ejecutivos y el gobierno tiene otros, las protestas enseguida se distraen hacia la responsabilidad del gobierno. Yo creo que es llamativo y digno de destacar el hecho de que muchas de las reivindicaciones que se están realizando estos días, en estas manifestaciones que comentábamos hace 2 días, lo que solicitan en realidad es una mayor intervención del rey en estos momentos. Es decir, se produce un efecto de relegitimación del rey, una protesta por la actuación gubernamental, unas denuncias de posibles malversaciones de fondos por parte de los gobiernos regionales, y sin embargo lo que solicitan es una intervención del rey. Es una estrategia que ha estado siempre presente en Marruecos, tanto en los tiempos del reinado de Hassan II como ahora de su hijo, ¿no? Del actual Mohamed VI, en el cual, vamos a decir, los logros son atribuidos al rey, mientras que los fallos del sistema son atribuidos al gobierno. Mm, mm. Claro, el problema, Alfonso, es que
a quien cuestiona al rey o al sistema marroquí allí, pues se le suele complicar la vida un poco, ¿no? Efectivamente, el rey es la monarquía, podríamos decir, marroquí, es una de las grandes líneas rojas del sistema, y en este sentido uno de los aspectos que no pueden tocarse desde hace una década prácticamente, desde 2014-2015, la situación de derechos humanos y de libertad de expresión se ha endurecido considerablemente en Marruecos, con lo cual efectivamente también esto contribuye, ¿no?, a redirigir las críticas hacia otros actores como sería el gobierno. Claro, eso a pesar de, en fin, de esas ausencias del rey y de, en fin, informaciones y artículos que han descrito la vida privada, ¿no?, de Mohamed VI y que, en fin, no han debido caer muy bien entre los marroquíes, claro. ¿O es que ya directamente no creen en su monarca? No, yo no me atrevería a decir eso, sino más bien al contrario. Creo que la legitimidad del monarca, si bien no discutida, no como decimos, tampoco parece puesta en entredicho. Es verdad que ha habido una serie de publicaciones que se han realizado a lo largo de estos últimos años que tienen que ver, por un lado, con distintas prácticas de la monarquía, por otro lado, con las propias ausencias del rey. No están esos estudios en los cuales se afirmaba que el rey había estado ausente más días del año de los que había pasado en Marruecos. Todo esto constituye, por supuesto, una línea roja. Es algo que no se discute, sobre lo que no tienen capacidad de publicación los medios de comunicación marroquíes, pero que no parece, en última instancia, afectar a lo que se percibe como la legitimidad del rey o el apoyo del rey por parte de una parte de la población. Ha habido quizás regiones más críticas, ¿no? Al mismo tiempo que se producían estas manifestaciones que estamos comentando por el seísmo de hace 2 años, se producían unas nuevas manifestaciones en la zona del Rif por la liberación temporal de Nasser Sefsafi, el que era el líder del Hirak, todas estas protestas que se sucedieron a lo largo del año 2017, ¿no?, en el norte, y que muestran un aspecto quizá más crítico contra la monarquía. Sin embargo, la monarquía también es cierto que ha dado evidentes muestras o grandes capacidades de superar todas estas situaciones tumultuosas políticas a lo largo de los años. Alfonso Cassani, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, especializado en el norte de África, en Marruecos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga, Alfonso. Muchísimas gracias a vosotros. Pues hasta aquí el Punto de Fuga de este sábado. Ya sabéis que os acompañamos todos los días, las 24 horas, en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar y para compartir. Seguís siendo parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.